Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Acogiendo la propuesta de la Semana Santa, hoy vamos a orar por todas aquellas personas que invierten su vida, que están en la mejor inversión de su vida. Y la mejor inversión de su vida es en pro de los demás. A usted y a mí nos han enseñado y nos han hablado que la mejor inversión a veces es lo económico, a veces son las cosas, y esas no son las mejores inversiones. Las mejores inversiones son las que uno hace en bien de la vida propia y de los demás. A mí se me ocurre pensar en todos aquellos que trabajan en pro de la salud, que tal vez dejaron de invertir su espacio laboral en un determinado tiempo, sino que tal vez muchos de ellos tienen un inicio, empiezan una jornada laboral, pero no tienen un final. Y lo hacen con un inmenso cariño, lo hacen también aferrados a un compromiso, a un propósito, a un juramento que ellos mismos hicieron para salvaguardar la vida. Pero también es muy lindo como muchos de ellos, al empezar sus funciones de salud, en pro de la salud, se consagran al mejor médico, que es al Señor, al que nada le queda grande, al que verdaderamente es el único que cura, es el único que finalmente sana. Por eso, por ellos es esta Eucaristía y para ellos, pero también se me ocurre pensar en la fuerza pública, en las personas que trabajan en un determinado negocio de alimentos, en aquellos domiciliarios, en los del transporte público, en fin, en tanta gente que en este momentico su cuarentena es servirle a los que finalmente estamos nosotros en una cuarentena en medio de cuatro paredes. Con estos sentimientos iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El buen Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de esta Eucaristía vivamente y así alcancemos la sanidad y la curación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a sentar y vamos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que le averiguara por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando él salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, se los digo ahora a ustedes: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me vas a acompañar más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿y por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: con que darás tu vida por mí, te lo aseguro, que no cantará el gallo antes que me hayan negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estas lecturas ya nos están poniendo en órbita y en un ambiente pascual. A pesar de que estamos viviendo algo atípico en cada una de nuestras familias, no podemos perder como creyentes lo que hoy nos está congregando en torno a esta Eucaristía y en torno a esta semana, que es la Pascua. Y yo creo que hoy encontramos en las lecturas muchos rasgos, muchos detalles
que nos van a ayudar a seguir viviendo esta Semana Santa atípica, pero al mismo tiempo significativa. Primer detalle, esto solo se entiende en familia. ¿Qué significa eso? Que la experiencia de Dios es muy difícil vivirla solo. Por eso cuando la gente dice, yo creo a mi manera, o yo creo como yo quiero, así no es. Eso es una fe que jamás dará frutos. Uno tiene que aprender a creer, pero no creer de cualquier manera, ni mucho menos creer solo. Uno tiene que aprender a creer en familia. Por eso una persona que no se congrega en una celebración, su fe siempre será muerta. Y su vida siempre será una noche, es decir, oscura. Yo no sé si cayeron en cuenta en el detalle tan lindo que decía ahorita el Evangelio de San Juan, que cuando Judas sale, ya era de noche. Pero ese detalle no hace referencia tanto al momento del día. Lo que hace referencia es a la vida de Judas. La vida de Judas era una vida de noche, es decir, oscura. ¿Y por qué? Porque estaba aislado de su familia. Terrible, y vuelvo e insisto, y desde el domingo le estoy diciendo, terrible que yo esté en cuarentena en mi casa y que me esté sintiendo oscuro. Terrible que yo esté en cuarentena con mi familia y que me esté sintiendo solo. Terrible que yo esté en cuarentena y que no vea en los otros lo que tengo que ver, el complemento de mi vida. Si usted se aísla, y mucho más ahorita en esta cuarentena, si usted se aísla de su familia, si estén en la misma casa, su vida será una noche. Pero lo lindo es que cuando uno está congregado en familia, se me ocurre y se me viene a la cabeza una frase de Tom Phillips, que es un israelita, donde dice, la noche siempre será más oscura antes del amanecer. Es decir, cuando yo como familia, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, cuando vemos que no le encontramos soluciones y sentidos a las cosas y nos congregamos en Jesús, muy pronto vamos a tener ese amanecer. Por eso el creyente, según las lecturas de hoy, el creyente tiene un detalle, que nunca su vida será una noche. El que es creyente siempre su vida será una luz, es decir, un día resplandeciente. Ahorita, el sábado, cuando celebremos la vigilia, muy sencilla, por eso prenderemos una luz. Y prendemos una luz porque yo soy creyente, tengo fe, creo en Jesús y reconozco que al tener a Jesús, mi vida siempre va a tener luz. Quiero concluir resaltando, homenajeando y exaltando finalmente a los protagonistas de esta celebración. Los protagonistas de esta celebración es un sinnúmero de personas que finalmente en un día como el de hoy están llevando curación y sanación. Y no solo un médico o un enfermero, mucha gente, demasiada gente. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en un domiciliario. Cuando un domiciliario te lleva a un domicilio hasta la puerta de tu casa, te está trayendo luz. Y al llevarte luz, te está llevando sanación y curación. Yo creo mucho en esa curación. Yo no creo en esa curación morbosa, enfermiza, fanática y a veces religiosa, que muchas veces usted y yo empezamos a darle poder. Yo no creo en eso. Porque si yo creyera en esa curación, que finalmente profesan tantos pastores y que a veces tantos sacerdotes, entonces me tocaría decirles, váyanse para un hospital y empiecen a curar a tantos que hoy necesitan de esa curación. Pero ni en ningún hospital, ni en ninguna clínica veo a un personaje, llámese como se llame, como pastor o como sacerdote, que cree que la curación es imponiendo unas manos. Yo creo más en la otra curación, en la curación que nos ayuda
a este caminar de la vida. Yo creo en esa curación, por ejemplo, de los médicos, de los enfermeros que en este momentico en un recinto, sea un hospital o sea un campamento preparado para tantos enfermos, están haciendo desde sus capacidades para que esa persona lentamente se mejore. Creo, por ejemplo, en la fuerza pública que sale a las calles a invitar a que nos quedemos en casa, a que haya orden, a que entendamos las verdaderas razones. Eso es otra curación. Creo, por ejemplo, en los tenderos, en los que trabajan en un supermercado, que quieren tener todo organizadito, que muchos de ellos, porque no podemos decir que todos, pero que muchos de ellos intentan conservar un precio justo, que de pronto nos dan una ñapita en algo para que podamos mejorar nuestra alimentación. Eso es otra manera de curación. Creo en el domiciliario, como decíamos ahorita, en fin, en tanta gente en el que maneja un servicio público, un carro, un bus, en fin, para que su vida y mi vida tenga curación. ¿Y tenga curación en qué? En que cada vez vamos saliendo de una oscuridad, que muchas veces esa noche en esa vida fue fruto de las decisiones suyas y mías. ¿Hasta cuándo irá a pasar todo esto? No sé. Y no me interesa saber. Porque si me pongo a pensar en eso, me angustio. Y porque sería injusto con el Señor. Lo único que yo quiero decirles es que hoy tenemos una oportunidad. Y todos. Es de meter el pan en la misma copa con Jesús. Por eso Judas, el Señor no le permite que Judas salga, así ya estaba aislado hacía mucho rato, pero que él saliera de ese comedor sin haber metido el pan en la copa. Hasta el último momento de la vida de Judas, el Señor le dio la oportunidad de tener una comunión con él. Hoy usted y yo tenemos esa oportunidad de meter ese mismo pan en la misma copa o en el mismo cáliz del Señor. Eso es una oportunidad que a veces usted y yo pasamos desapercibido, pero es muy importante. Es decir, que tenemos un Dios que a pesar de que nosotros a veces somos tan noches, es decir, tan oscuros, nos da la oportunidad para que sigamos compartiendo ese pan y compartiendo ese cáliz. Es una comunión. Es decir, yo quiero seguir siendo tu Dios, así ya tú no me quieras tener como tu Dios. Que en este día quede ese compromiso. En lo que cada uno es, hace y tiene, aprendamos a quedarnos con el Señor, a tener a Dios como lo más importante, lo primero, lo único y lo último que cada uno de nosotros pueda tener. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de nuestra vida y de lo que hacemos en pro de la vida. El Señor se va a quedar como pan de la vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de nuestras familias, de lo que cada día nosotros hacemos. El Señor se va a quedar en medio de esas cosas y de este cáliz como bebida de la salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que estas ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. Yo sí creo que cuando uno está en la mesa del Señor se nota. A mí se me ocurre pensar en tanta gente anónima
que está haciendo grandes esfuerzos, no de lo que les sobra, sino finalmente de lo que les hace falta para complementar la vida de muchos otros, desde los recursos hasta sus talentos. Y eso es lo que hace que uno se sienta en familia. Para mí es muy admirable y hoy le digo al Señor gracias. Y le quiero dar gracias por eso. Porque hay muchos Cristos ambulantes. ¿Qué significa eso? Mucha gente que sin necesidad de salir a los medios y decir que donaron un sueldo, que dieron un mercado, que hicieron esto, desde el anonimato de este mundo, desde el anonimato de esta vida, están ayudándole a la vida de los demás. Algunos con recursos y víveres y otros con su talento, que eso es lo que me parece más admirable. Por eso le doy gracias al Señor por eso, porque esa es la mejor muestra que tenemos corazones que se están derritiendo e iluminando en la presencia de Jesús. Por eso nos vamos a fundir el cielo y la tierra para que finalmente el Señor se siga instalando en la vida de cada uno de nosotros. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con el regalo de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a los suyos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Yo quiero seguir insistiendo de que uno en la vida tiene que aprender a pensar como piensa Jesús. Yo creo que un gran fracaso es cuando uno termina pensando como Pedro. Y cuando uno se pone de frente a la vida y cree que tiene derechos. Y el problema es que cuando uno cree que tiene derechos, se le olvida que también tiene deberes. Y el peligro de uno creerse que tiene derechos es que tarde que temprano va a negar lo que es, lo que tiene y lo que vale, como decíamos ahorita. Y el peligro de eso es uno negar a Dios, negarse uno mismo y negar los de uno. Eso es fruto de finalmente tener una vida muy oscura, una vida de noche. Entre Judas y el Pedro que acabamos de escuchar hoy, no es que haya mucho las diferencias. El uno termina traicionando, pero el otro termina negando. Pero lo más lindo es que tanto para el que traiciona como para el que niega, tiene la oportunidad de meter su pan en el cáliz del Señor. Así nuestro actuar sea de esa manera. Yo sí sigo insistiendo que lo único en esta vida, lo único en este momento que nos puede sacar y salvar es Jesús, es Dios. Lamento por tantos que creen y que creen que Dios no existe. Pero agradezco también por muchísimos que creen y que saben que Dios sí existe.
y que existe. Y si uno quiere tener una prueba de que existe, vale la pena volver a mentar los protagonistas de la celebración de hoy. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios sigue haciendo carne y hueso en la vida de muchos que están a nuestro lado y un poquitico más alejados de nosotros para que nosotros estemos bien. Hay que derretir este corazón. La vida es linda, es que la vida no es linda cuando estamos bien, la vida es linda también cuando estamos menos bien. La vida es linda cuando podemos salir, pero también es muy linda cuando tenemos que encerrarnos. La vida es linda cuando estamos muy productivos, pero también cuando estamos un poco más quietos. Pero la vida es linda. ¿Y sabe por qué es linda? Porque en medio de todo eso está Dios, que no se muda, que no se cansa, que no está muerto. Por eso, sumergidos en Él, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos la paz. Paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prueba de mi fiel afecto os consagro en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Bueno, quiero recordarles nuevamente la Eucaristía de mañana a las 3 de la tarde, que va a ser muy sentida porque la vamos a ofrecer por los fieles difuntos. Vamos a orar por todos los que finalmente este virus le han arrebatado la vida, pero una vida terrenal, pero nada ni nadie le podrá arrebatar una vida espiritual, una vida en Dios. Como dice el Apocalipsis, nos podrán deshacer de esta carne mortal, pero jamás nos podrán destruir y deshacer del espíritu, que finalmente el que mora en la presencia de Jesús. Por eso mañana colocaremos sobre este altar la vida de todos los que hacen parte de tu familia, que ya se nos hayan adelantado, y los que hacen parte de mi familia que se nos han adelantado, y que finalmente no tenemos sino palabras de gratitud, aunque también hayan palabras de dolor, de nostalgia, de soledad, pero también de mucha gratitud por la vida de ellos. A las 3 de la tarde nos volveremos a sintonizar en la celebración de la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre.